Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí, buenos días, soy Carmen Enita Acevedo, estamos a las 8:07 de la mañana por aquí, por Bonita Radio en Noticias con Café, hoy 27 de abril del 2026, y recuerden que esta semana es la última semana de abril, y para eso siempre estamos pendientes a cuadrar nuestras finanzas a través de sus donativos. Gracias por eso. Recuerden que lo pueden hacer aquí mientras estamos en vivo a través de este chat. Esta mañana vamos a hablar de lo que pasó el sábado en esa gala con la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Estados Unidos, el intento de una persona de alborotar el espacio con un arma de fuego, lo que supone en este momento que el presidente Donald Trump esté diciendo que él lo ha hecho tan bien que por eso es que hay gente que quiere matarlo. Así, en una comparación con Abraham Lincoln. Y definitivamente lo que coloca en la opinión pública el perfil de esta persona que vino desde Los Ángeles transbordando en trenes y guaguas para llegar hasta ese lugar en Washington, el Hotel Hilton de Washington. También lo que supone que Petro en Colombia lograra, como un gobierno socialista, cuadrar la deuda que tenía de 4,000 millones de dólares Colombia con el Fondo Monetario Internacional. Lo que supone eso para el discurso de que esas otras tendencias ideológicas apartadas de la derecha violenta de Estados Unidos y de tantos países en el mundo no pueda hacer lo que en justicia se merecen los países y sus ciudadanos. Lo que está pasando en Puerto Rico con el asunto del alza en el peaje o la tarifa de las lanchas a Vieques y Culebra, lo que supone que la gente logró saliendo a protestar por ese asunto, y la nota nueva exclusiva de nosotros hoy tiene que ver con la posición de investigación que siempre tenemos y cómo vamos a traer lo que ocurrió en la oficina del comisionado de instituciones financieras bajo la administración del Pedro Pierluisi, bien parecido a Luis Fortuño, pero con algunas diferencias, pero sí es Pedro Pierluisi, en el caso famoso de los 80 millones que le prestaron de la cartera del Fondo del Seguro del Estado, de esa administración, de Phoenix Fund. Y esa persona que se llama Francisco Rivera Fernández, que todavía anda por ahí con sus carros lujosos y nadie ha intervenido con él, a pesar de que le debe 105 millones de dólares a la chequera del pueblo de Puerto Rico. Los conflictos de quienes dirigían ese esfuerzo y los conflictos que se ven hoy, pero que a ética gubernamental no le preocupan. Pero vamos a descubrir un documento que no se había traído y me parece bien importante traerlo, de lo que hizo la directora entonces o la comisionada de instituciones financieras entonces en la administración Pedro Pierluisi. ¿Por qué será que tengo a Luis Fortuño aquí?
porque cada vez que hablo de dinero y de lo que le ha hecho daño al pueblo de Puerto Rico, vamos a la administración Fortuño, pero esta vez es la de Pierluisi. Así que vamos a hablar de eso, pero antes vamos a ustedes, gracias por estar todos los que están por ahí, y siempre, como les dije ya, nuestra última semana, el último intento de cuadrar caja, gracias por eso. Gabinario llegó primero por ahí, llegó Rapis Kane, Edgardo Núñez Méndez, salúdame a Elsa, Carmen Dávila, Nelson Guzmán también está por ahí, está todo el mundo como siempre, bien tempranito. J. Jiménez, Irving Maldonado, Ariel Cartagena, Vivian López, Carmelo alias Malungo, Rosa González, Adalberto Ramos, Luz Díaz de Winter Garden, Florida, Vivian Rivera, está Mick Bernie, Berenique, Edgar Gómez, Olga Inés, Madeline Rivera, Estrella Luna, Miller Lozada, Lilian Ferrer desde Chicago, buenos días, Ivonne Padua, Gloria Ramos, J. Rodríguez, Nilda Cruz desde el oeste, Humacao, Gulus Colman, Heidi Ramírez desde Michigan, decía Bones, que está por allá por los New York, Magali Osorio también está por ahí, María Pérez, Jorge Caraballo, Magali Osorio, Meribé Martínez, María Buzó, Ana Navarro, aún no, ¿cómo que no? Cuéntame. María Judith Colón, Chacadaus, Luis Daniel Ortiz, Rita Guzmán, María Isabel Santiago, Gilda Rodríguez, Edwin Cartagena, Elinares, Edgar García, está Víctor Cruz, María Colón, Neida Soto, Nilda Cruz y Marlene o Mayra Irene, Elizabeth Torres Ramírez y no aquella. Gracias a ti, buenos días, siempre, Elizabeth. Bueno, oigan, lo del asunto de la intervención a Trump o el hombre que llegó, aparentemente disparó unos cuantos tiros y se formó el revolú allí en el Washington Hilton. Yo soy honesta, a mí no me gusta hablar de conspiración, de que esto es parte de lo que hace Donald Trump o su gente para ganar adeptos, que en este momento está dizque utilizando el asunto para mover la construcción o el desarrollo de un megaball, miren, de un ballroom. Yo honestamente, si no tengo información, no me gusta hablar de esas conspiraciones, y yo sé que la gente lo trae porque, sobre todo, Catherine Leavitt, la secretaria de prensa del presidente, utilizó una analogía sobre disparos. Obviamente tenía que ver con el asunto de cómo Trump se dirige y lo que supuestamente iba a utilizar en ese discurso el pasado sábado, y finalmente fueron tiros de verdad. Yo vuelvo y repito, no me gusta utilizar las conspiraciones. Yo pienso que Caroline Leavitt hizo un mal chiste. Eso no lo debe hacer una persona que está cerca de un presidente que obviamente tiene sus problemas de popularidad en este momento, que la gente piensa, sobre todo en términos de la guerra contra Irán, solamente el 21% de ese país, según las encuestas, está apoyando esa guerra, es decir, que un 80%, 79% está en contra. Pensaría que fue una imprudencia de parte del discurso de Caroline Leavitt o el comentario que le hizo a un periodista de Fox, pero no me denota a mí conspiración, honestamente. Yo sí creo que Donald Trump, como dice una columnista hoy del periódico El País en España, no necesariamente lo quieren matar. Si lo quisieran matar, ya lo hubieran matado. Me parece que el Partido Republicano y ese país está bastante dividido. Ya un poco menos de la mitad que ganó, por lo que ganó las elecciones, Donald Trump versus Kamala Harris. Pero todavía bastante dividido en la gente que entienden que Trump está haciendo lo que tiene que hacer. Sobre todo en un momento en que todas las políticas de Trump han ido contra personas que incluso votaron por él. Y a mí me parece que ahí está Estados Unidos hoy, que el nivel de violencia es brutal, pero sobre todo el nivel de hartazgo, el nivel de problemas de salud mental, porque ese país sigue siendo dirigido por una persona que cree que hay que proponer la supremacía blanca versus todo lo que representa un país como Estados Unidos, que se constituye precisamente de la diversidad racial, étnica, etcétera. Y me parece que por ahí
es que tenemos que mirar siempre este nivel de violencia, o por lo menos lo miramos nosotros y le damos ese análisis. Creo que esta persona es una persona educada, la persona que está arrestada y detenida como sospechoso. Cole Thomas Allen es un hombre de 31 años, joven, ingeniero mecánico, programador de videojuegos y programador que ha tenido participación en el sistema educativo en Los Ángeles, California. Una persona con un perfil, vuelvo y repito, de educado, obtuvo ese bachillerato en ingeniería mecánica en el Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de California, que ha sido un trabajador de una entidad que se conoce como C2 Education, que es una empresa dedicada a la preparación académica para estudiantes que buscan ingresar a la universidad. Fue reconocido como maestro del mes en el 2024. Y esta es la persona que llegó a Washington después de transbordar con trenes y guaguas, para supuestamente pues hacer algo con el arma de fuego, que sí, que disparó 2 o 3 veces y aparentemente hay un guardia de seguridad herido. Me parece interesante cómo se dieron los movimientos inmediatamente del sistema de seguridad que está alrededor del presidente. Yo creo que Trump es un presidente que tiene una seguridad máxima en este momento por todo lo que ha hecho y los atentados que ha recibido. Pero sigue siendo interesante lo que aparentemente están dispuestos a hacer en Estados Unidos para detener la presidencia de Donald Trump. Yo quiero ponerle estos 50 segundos de esta intervención de la conferencia de prensa donde Donald Trump dice por qué él cree que lo están atacando. Vamos a ponerlo. Thank you very much. Peter, go ahead. Thank you, President Trump. There's a report in the New York Post that this assailant assembled his weapon somewhere on site at the hotel. What do you think about that? And I ask respectfully, why do you think this keeps happening to you? Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this where they got them, but the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. So I think that's the answer. And Yo he creo que las also wrote palabras del this: presidente I'm no se longer pueden willing to aquilatar permit a desde pedophile, un rapist, significado and traitor totalmente to coat contrario my al que hands quiso with his establecer, crimes. What's your comparándose reaction con to Well, I that? was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Disculpe, I read pero the parece manifesto. que- You know, Ahora, se quedó el audio. Me parece que es importante destacar que Donald Trump, sí, en efecto, es un presidente que ha impactado grandemente los ciudadanos de esa nación, pero no positivamente. Ahí están los inmigrantes, ahí está todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, que sabemos que ese nivel de costo de vida ha aumentado a un nivel que sabemos que definitivamente impacta negativamente a la población estadounidense. Me parece que en ese sentido podría ser atacado por una persona que ha impactado negativamente, pero no solamente a los estadounidenses. Yo creo que las repercusiones que tiene la guerra contra otros países del mundo, lo que ha hecho Donald Trump en un país donde se supone que el Congreso de Estados Unidos, desde el punto de vista del derecho, es el que aprueba o no una intervención bélica, y sabemos lo que ha hecho Donald Trump por encima del Congreso, que los titulares apuntan a que cada vez que hace
una mención y un movimiento hacia la intervención bélica en cualquier país, tiene a su familia, incluso a su hijo menor, manejando los asuntos de inversión en la industria bélica que le suponen miles de millones de dólares, contratos que está teniendo hoy su yerno con el Pentágono, el Departamento de Guerra de Pete Hegseth. Todo esto me parece súper importante para establecerle a Donald Trump que en efecto hay gente en Estados Unidos que puede querer asesinarlo por el impacto negativo que está teniendo su presidencia, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Así es que me parece que por ahí hay algo importante que establecer, que termina toda la presentación mediática de Donald Trump con una excelente entrevista o un intento de entrevista de una colega periodista de 60 Minutes, en el que el presidente una vez más ataca al mensajero por hacerle una pregunta legítima. 50 segundos, esta 150 segundos, el otro video era un poco más. Vamos a escuchar a Donald Trump lo que le contesta a la periodista de 60 Minutes. And he also wrote this: I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. I read the manifesto. You know, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that, because I'm not any of those things. Mr. President, and these I was are never, the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. No hay manera que este patán pueda tener otro acercamiento público cuando un periodista le hace preguntas que son molestosas para él. En efecto, el acusado, o el sospechoso hasta el momento, no lo han acusado, Cole Allen, es esta persona que dijo en medio de lo que le envió a su familia, lo que se denomina como un manifiesto en contra de Donald Trump y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos con sus crímenes. Esto es referencia al escrito publicado por el diario New York Post sobre lo que le ha dicho o dejó dicho a sus familiares cuando fue al Washington Hilton. Donald Trump una vez más se descubre y lo que en efecto es más doloroso para Donald Trump desde su presidencia es todas las acusaciones del caso Epstein, porque ahí es donde está la aparente evidencia de que Donald Trump ha sido un interventor con menores desde esa red de menores y de niñas y mujeres que tenía Jeffrey Epstein antes de suicidarse, obviamente después que lo detuvieron y supuestamente se suicidara en la cárcel de Nueva York. Así es que todo esto para llevarnos a algo que es importante establecer, sobre todo cuando nosotros aquí también hablamos de qué manera debemos estar preparados y preparadas para ir a una elección general. Fíjense lo que dicen los números cuando se hace un análisis de cómo votaron, quiénes votaron por quién en las elecciones del 2024 en Estados Unidos. En términos de género, fueron más republicanos que mujeres republicanas. En términos de raza, los blancos versus una mayoría de 86% que votó de negros por Kamala Harris. Interesante el asunto de los hispanos porque fueron más que los que votaron por el Partido Demócrata que los republicanos, aunque todavía un 45% para una política de Trump que evidentemente venía a tratar de sanear desde la perspectiva de ellos lo que es la raza y la intervención de los latinos en Estados Unidos, pues 45% es demasiado. En términos de la edad, el 42%, 18 a 29 años, los jóvenes, fueron solamente republicanos versus 55% de demócratas. Eso se invierte cuando hablamos de 65 años o más y 45 a 64 años. Interesante.
a mayor edad, más conservadores. Yo los he visto en Puerto Rico así mismo. Y obviamente con estudios, sin estudios el 54% republicano versus un 44% demócrata, un 41% con estudios republicanos versus un 57%. A mayor educación, demócratas. A menor educación, republicanos. A mayor edad, republicanos, más conservadores. Más conservadores, más violentos, etc. A menor edad, demócratas versus los republicanos. Interesante. Creo que esto todavía hay que mirarlo, hay que tenerlo en cuenta a la hora en que hablamos de cómo se está votando entre Puerto Rico y Estados Unidos. No me sorprendería que en el caso de Puerto Rico, que esta mañana tuve que hacer una corrección a alguien que estaba hablando del asunto de los populares versus los miembros del Partido Nuevo Progresista en este momento en términos de la base electoral. No olvidemos que de esos populares le dieron el voto a Jennifer González precisamente por el miedo, hablando de conservadores, el miedo que le cogieron a la campaña del comunismo. Yo creo que eso es importante a la hora de analizar en este momento lo que pretende ser el Partido Popular, y es que siga el Partido Independentista o los aliados del Partido Independentista o de una posible alianza electoral, votando por el Partido Popular como en anteriores ocasiones para tratar de evitar que entre a ganar el Partido Nuevo Progresista. Me parece que esa fórmula, si están pensando en ella, está bien equivocado. El viejo Partido Popular que dirige un joven de 30 y pico de años, como es Pablo José Hernández. En cuanto a Puerto Rico, me parece que es importante al mundo y al asunto ideológico que también trajo esa campaña de miedo entre comunistas, etc. Y es este titular de Forbes, que dice cómo, más allá de 4,000 millones, fueron 5,400 millones de dólares los que zanjó el gobierno socialista de Gustavo Petro en referencia al dinero que le tomó prestado a el Fondo Monetario Internacional en medio de la pandemia. Primero, que es un préstamo o es dinero que se le cogió prestado en un momento específico de gran crisis como fue la pandemia. Segundo, que lo haya pagado en menos de 5 años me parece importante, precisamente por lo que sigue insistiendo la derecha latinoamericana, y en Puerto Rico no es diferente, en que los problemas de trabajar para satisfacer las necesidades de la gente pobre es un problema de los comunistas para mantener ese nivel de gobierno progresista en favor de la gente versus las economías de los países. Me parece que lo que está pasando en Argentina hoy con Javier Milei, un nivel de inflación que tiene a todo el mundo, sobre todo a los pensionistas en la calle, pasándola muy mal, contradice esas campañas increíbles que hacen incluso en los medios, en las redes sociales, los partidos de derecha y los movimientos de derecha en Latinoamérica. Y no olvidemos que en Puerto Rico tenemos, por ejemplo, a una Joan Rodríguez Bebe, que precisamente habla desde esas tónicas porque se embotella los discursos y eso es lo que repite. Y en ese sentido me parece importante seguir insistiendo en que usted, más allá de repetir estribillos, los diga quien los diga. Aquellos que ahora se hacen ver como mesías y que andan con el narciso todo el tiempo colocado en la boca, diciendo que son los únicos que han hecho, a pesar de que se están aliando con el Partido Nuevo Progresista, sobre todo con Tomás Rivera Chatz en la legislatura, que hablan desde la idolatría a la persona que supuestamente era la persona que lo quería destruir y ahora el senador independiente está totalmente plegado ahí. En lugar de usted repetir sin razonar, la invitación es a que razone, porque las campañas de un lado y de otro son igualmente propaganda y no están trayendo la verdad de lo que ocurre y sobre todo el análisis crítico.
que se supone que tengamos a la hora de enfrentarnos a esos discursos. Entonces venimos a Puerto Rico y hablamos sobre algo que me parece que es importante, que tiene que ver con lanchas, pero no es el asunto de las lanchas de Vieques y Culebra. Y es esta nota que veo en la portada del periódico El Vocero hoy, que dice: exclusivo, bomberos y personal del 911 reciben equipos y mejora salarial. A mí me llama la atención porque los que hemos estudiado periodismo desde el punto de vista formal, siempre se nos dijo que una exclusiva era aquello que era tan importante que debía llevar ese verbo y esa descripción de exclusivo precisamente, no es un verbo realmente la descripción, es el saber que es de este medio versus de nadie más. Era importante cuando usted denuncia algo que es de total importancia e incumbencia de ese lugar donde está publicando. En este caso, Puerto Rico. Y a mí me llama la atención que ahora lo que era una exclusiva importante que tenía que ver con la investigación que pudiera hacer un medio de comunicación, no lo es, y que sean exclusivas lo que el gobierno de Puerto Rico filtra y le da a un medio de comunicación para mantener el discurso de que ellos están haciendo algo. Y en este sentido, a mí me parece patético el uso del exclusivo para decir que el gobierno me da solamente a mí la información de que va a traer lanchas y equipo de 911 para los bomberos, cuando eso se supone que sea su trabajo. Lo más importante y la exclusiva sería que precisamente el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad para mantener, como se supone mantenga, con ese equipo al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. ¿Y por qué yo creo que es importante llamar la atención de esto? Precisamente en la línea de la crítica y realmente no la crítica, del sentido crítico que deben tener los internautas cuando consumen información. Porque a nosotros nos han dicho cómo los medios de comunicación tradicionales tienen serios problemas económicos en este momento y que lo que los está manteniendo es esa capacidad que están teniendo de rendirse a los pies del gobierno de Puerto Rico para que le den información. Y es importante entonces ver cómo los discursos de estas portadas se cambian a este nivel. Y lo que es importante traerle al país, que quiénes son los que tienen conflictos de intereses, quiénes son los que participan de estos negocios versus lo que hacen cuando son figuras públicas y cuando son servidores públicos. No lo traen porque la ausencia precisamente de investigación y denuncia en los medios de comunicación desde el periodismo se dan sobre la base de la crisis económica que tienen sus dueños. Y eso, gente, es terrible para una democracia. Terrible. Nosotros vemos como Donald Trump le habla a una periodista de 60 Minutes, NBC. Nosotros vemos cómo se atreve a irse a lo personal, precisamente porque la periodista le hace la pregunta que tiene que hacerle. Exactamente ocurre en Puerto Rico cuando ustedes ven a la gobernadora que cambia, tiene el poder de decirle a un medio de comunicación: no me envíes más a fulano a cubrir. Y a fulano no se le contestan preguntas y a fulano se le trata mal. Y se le exige una identificación de prensa, una credencial para entrar a la fortaleza cuando no es un requisito legal tener una identificación del Departamento de Estado. Así estamos en esta democracia del Partido Nuevo Progresista. Y el asunto de las lanchas con relación a Vieques y Culebra, hasta el momento, supuestamente, esta nota de la colega Gloria Ruiz Quilan dice que no va a impactar a los residentes y
a los familiares de los residentes de Vieques y Culebra, porque ante la crítica que ha traído y el movimiento social, el movimiento de seres humanos, de personas que se afectaron, cuando el periodismo empezó a hablar de lo que proponía la administración de el Departamento de Transportación y Obras Públicas, específicamente ATM, Transportación Marítima, con los privatizadores, la gente se movió después que supo por el periodismo lo que venía el 1 de abril y supuestamente dice el alcalde de Vieques que se detuvo el aumento que iba a llevar hasta $24 a los residentes. Yo creo que es importante darle seguimiento, porque ustedes saben que si, así como lo querían pasar por debajo del radar el 1 de abril, lo hacen el 1 de junio. Nosotros vamos a estar pendientes. Yo estoy segura que hay colegas que también van a estar pendientes, sobre todo. Lo que tiene que ser importante aquí es dejarle bien claro a la gente, estas son las cosas por las que tenemos que salir a la calle. Esto es lo que paga realmente. Que usted se mueva. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un voto. Porque somos importantes cada 4 años para que ellos sientan que tienen el favor del pueblo y después se quieran despachar en contra de ese pueblo. Y a mí me parece que sigue siendo importante que se establezca desde ya. La gente de Vieques y Culebra no puede pagar $75 por semana cada vez que tienen que salir 3 veces a la semana. Perdón, 24, no, un poco más. Así que a mí me parece, gente, que aquí es súper importante que sepamos que la calle es lo que nos espera. Por la Universidad de Puerto Rico, que el sábado estuvieron, el compañero Rodrigo Otero Goico estuvo allí, estuvieron las personas que pudieron ir y marcharon en contra de lo que quiere hacer la administración del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez con la Universidad de Puerto Rico. Hay que salir a la calle por las lanchas de Vieques y Culebra, hay que salir a la calle por el proyecto 310 que pretende taparnos la boca y que no tengamos oportunidad de recurrir a los tribunales, solamente el que tenga dinero para detener una obra que a todas luces, según la evidencia que tienen las comunidades y las personas que quieren recurrir, es ilegal. Por todo lo que están haciendo en Cabo Rojo, en esencia en Cabo Rojo, en Dorado, en todas las zonas costeras que nos quieren limitar el espacio de la playa, a donde único podíamos ir, ahora quieren los desarrolladores, los dueños incluso de medios de comunicación como Metro, los Rojos, Montilla y los Estuve de la vida, la capacidad que tienen los puertorriqueños de disfrutar del patrimonio público, como son las playas, de los bienes de dominio público. Y me parece que este asunto de las lanchas de Vieques y Culebra nos da una oportunidad de hablar sobre eso. En términos de la Junta de Control Fiscal y lo que hasta el momento está ocurriendo con el presupuesto del 2027. Yo creo que esto es importante porque ustedes saben que la gobernadora de Puerto Rico ha dicho que la Junta de Control Fiscal, que ella está en contra de que la Junta sea el gobierno de facto, etcétera, etcétera. Pero la Junta le ha dicho en 2 o 3 ocasiones a la gobernadora lo que ellos entienden son los problemas que tiene el presupuesto de el gobierno de Puerto Rico para este nuevo, bueno, lo ha hecho en años pasados, pero en este caso igualmente lo hace con relación al nuevo presupuesto. Y dice Mujica que hay unas partidas que están concesionadas porque supuestamente hay que cumplir con unas metas. Dice el director ejecutivo en esta carta que publicaron el pasado viernes. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense lo que trae esta carta. Estas son las partidas con problemas. Que aquí, supuestamente, en este apéndice, dice que hay que cumplir con ciertos requisitos de riesgo.
Estamos hablando del manejo del presupuesto de FEMA, los desastres, del Instituto de Ciencias Forenses, estamos hablando de fondos adicionales, ¿ok? Que puede, en el caso del Instituto de Ciencias Forenses, que puede ser para cubrir la nómina, para la nómina de esa agencia. En el caso de salud correccional, que ustedes saben que tiene ahora mismo un pleito en los tribunales con relación al privatizador de salud correccional. Y aquí estamos hablando de la habilidad que pueda haber de incluir fondos adicionales para el personal que tiene que ver con el manejo de servicios médicos, incluidos los especialistas, staff de enfermería y personal para el área de salud mental. No son poca cosa. El área del cuerpo de emergencias médicas, igualmente, reclutamiento de paramédicos. La Junta de Planificación, todo lo que tiene que ver con fondos adicionales para cumplir con el grant que tiene que ver con el Código de Construcción. La Comisión Estatal de Elecciones para llenar plazas vacantes. La Administración de Servicios Regionales, igualmente para demandas que se exceden, demandas en servicios operacionales de servicio que se exceden en sus proyecciones. Y nada más y nada menos que el Departamento de Justicia, que tiene que ver con no proveer la confirmación de algunas posiciones de fiscales. Todo esto, dice la Junta de Control Fiscal, el gobierno tiene un problema y tiene que cumplir con ciertas metas porque si no, no van para ningún lado. Y me dice a mí Jennifer González Colón que tiene todo cuadrado. Pues si aquí Mojica está diciendo todo lo contrario. Ahí mínimamente, gobernadora, hay 10 agencias. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con que ustedes lo tenían todo súper cuadrado? No me da la impresión. Me da la impresión de que ahí hay mambo. Y el mambo es en contra del pueblo de Puerto Rico. Una vez más, un gobierno que no sabe hacer presupuesto. Yo quisiera que me dijeran dónde están los 900 y pico de millones que supuestamente nivelaron o bajaron en contrato, cuando las contrataciones solamente de comunicaciones son súper excesivas. Aquí estamos. Vamos al último tema. Ustedes saben que yo le he dado 2 historias de investigación y sigo investigando a todo lo que tiene que ver con que Francisco Rivera Fernández le haya cogido y le haya dado el gobierno de Pedro Pierluisi, presidente de la Junta de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que ahora está tratando de ser el bueno de la película en el caso de Susan Roy Fuertes y cómo gastaron su administración en el Departamento de Salud $60,000 para que se cuidara a un paciente o un beneficiario, vamos a decir, del programa de servicios a adultos con discapacidad funcional en el Departamento de Salud. Y Carlos Mellado, por un lado, en una segunda transacción de $40 millones, le dio a este caballero que está en pantalla con espejuelos, y el segundo es el hijo de Roberto Clemente, $40 millones en mayo del 2021 para que prestárselos para él supuestamente manejar lo que se conoce como el Phoenix Fund. Y yo dije en un momento dado, en la segunda parte de mi investigación, que a mí me llamaba la atención que aquí nadie se está preguntando quién llevó a Francisco Rivera y su negocio Pariter al Fondo del Seguro del Estado, cuando realmente
Lo más importante aquí es que se le abrió la posibilidad de recibir en el 2019, en diciembre, y después en el 2021, $40 millones en 2 transacciones a ese fondo, cuando ese fondo era privado, es de Francisco Rivera y otros socios, y la cartera del fondo fungió como una empresa prestataria. Y hoy ese fondo le debe a la corporación del fondo, y hay un pleito en el Tribunal Estatal, $105 millones, porque nunca le pagó el préstamo, ni tampoco los intereses, nada. Y una cosa importante que voy a decir, porque es de esta foto, que una de las empresas esas que estaban vinculadas a The Phoenix Fund, que supuestamente también son de Francisco Rivera, es una empresa relacionada a comunicaciones. Y con esta imagen está hablando Francisco Rivera de producir una serie dramática sobre Roberto Clemente. Y esto fue nada más y nada menos que en febrero del 2023. Porque iban a producir, nunca pasó, nunca ha pasado. Esos hijos de Roberto Clemente, la verdad que tienen una racha de malos negocios bien fuerte. Bueno, pues en la segunda parte de esta investigación que trajéramos sobre Pariter, nosotros nos percatamos que quien pudo haber llevado, que nunca han contestado preguntas de Bonita Radio, a The Phoenix Fund y Rivera Fernández al gobierno de Puerto Rico, porque no solamente contrató con el Fondo del Seguro del Estado ese préstamo como asesor también en el 2021, la administración de Pedro Pierluisi lo hizo asesor de la cartera de inversiones del fondo con un préstamo de $100 y pico de mil. También fue a la corporación de seguro de las cooperativas, COSEC, y allí también le dieron un contratito. Pudo haber sido Onili Borges, porque Onili Borges tenía como cliente a Francisco Rivera Fernández y a Pariter. De hecho, es parte Onili Borges de los deudores que tiene de Phoenix Fund y Francisco Rivera en esa quiebra que tiene en el Tribunal Federal. Nunca nos han contestado, pero fíjense lo que encontramos hoy. Y realmente fue hoy, porque esto es un anuncio que sale hoy, que nos da oportunidad entonces de entrar rápidamente, porque así lo dispone la buena investigación periodística, a indagar sobre Natalia Sequeira. ¿Y quién es Natalia Sequeira? Pues Natalia Sequeira era la comisionada de instituciones financieras cuando Pariter, o realmente The Phoenix Fund, estuvo ante esa institución que se supone que vele por la salud de las instituciones y de los fondos de inversión en Puerto Rico. Era la comisionada de instituciones financieras. Y nosotros sabemos que Natalia Sequeira en el 2025 emitió una orden contra Phoenix Fund. A nosotros siempre nos estuvo raro, aunque tengo que decir que no necesariamente era raro, porque nos han dicho que la oficina del comisionado de instituciones financieras dejó de ser productiva hace muchos años y que arrastran los pies, como arrastraron los pies con The Phoenix Fund, con otras instituciones bancarias, como por ejemplo, con el propio banco venezolano, de bandera venezolana, de Julio Herrera Bellutini, Bancrédito. Y que allí las querellas llegan y hay poco personal, y las que llegan se duermen en las pajas y están 4 y 5 años sin hacer nada. Pues yo quiero que ustedes sepan que yo lo supe por una buena fuente de información que tengo, pero realmente lo que pasó con Phoenix Fund fue exactamente lo mismo, pero nosotros hoy nos enteramos por qué. Pero antes le voy a dar lo que nos enteramos hoy por razón de este anuncio,
que Natalia Sequeira es parte de O'Neill y Borges. O'Neill y Borges, corporación que fue el trabajo seguro como socio de Pedro Pierluisi antes de llegar a la fortaleza, que de hecho renuncia porque él quería ser gobernador en el 2019, no pudo y ya sabemos dónde está. Y Natalia Sequeira se hizo parte de O'Neill y Borges. Dicen ellos que hoy, a mí me dicen que hace rato, por lo menos lo están anunciando hoy. Pero ¿qué es lo importante de la entonces comisionada de instituciones financieras? Que ella emite esa orden en el 2025. ¿Y cómo es que Natalia Sequeira no fue a la oficina de ética a preguntar si ella podía trabajar en O'Neill y Borges cuando no hace 2 años emitió esta orden? ¿Cómo es posible que a la esposa de Juan Dalmau, porque lo tengo súper claro, en el 2025 trató de tener un trabajo con un bufete que aparentemente tenía interacción con el comisionado de instituciones financieras? No olvidemos que Grisel fue una empleada de carrera de la oficina del comisionado de instituciones financieras y fue a Ética. Ella personalmente le dijo, mira, Ética, me están ofreciendo un trabajo en este bufete, ¿lo puedo coger? Ah, no, tiene conflicto. Y Natalia Sequeira ni siquiera va, porque verifiqué, Natalia Sequeira. Si quiere llamarme, me puede llamar y hablamos sobre el asunto. Pero no se queda ahí. Está trabajando sin una opinión de Ética. Y Ética, Luis Pérez Vargas, es una buena PNP, para allá no hay que mirar. Pero nosotros sí encontramos una opinión que le pidió Natalia Sequeira a Ética Gubernamental el 17 de noviembre del 21. Y le pidió una opinión a Ética porque Natalia Sequeira en ese momento le estaba diciendo, el 5 de noviembre del 21, le estaba diciendo a Ética Gubernamental, mire, es que yo soy la comisionada y allí en la oficina del comisionado hay una querella administrativa contra The Phoenix Fund. El 22 de octubre del 2021 se emitió la querella contra The Phoenix Fund. El 22 de octubre, ustedes saben qué pasó el 2021, ¿verdad? En el 2021, en mayo del 2021, Carlos Mellado, súper amigo, súper de uña y mugre, con Pedro Pierluisi, gobernador entonces, le prestó $40 millones a The Phoenix Fund. El 22 de octubre, Natalia Sequeira tenía ante sí como comisionada una querella contra The Phoenix Fund. ¿Y ustedes saben qué pasó? Nada en 4 años. En los años en que estuvo Pedro Pierluisi en la administración como gobernador, Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Natalia Sequeira, la comisionada de instituciones financieras. No pasó nada contra The Phoenix Funds y Francisco Rivera Fernández, alias Pariter. No pasó nada. En junio del 2025, Natalia Sequeira emitió la orden. Ya cuando se iba. $105 millones, porque lo que hizo Pierluisi y Carlos Mellado antes, y esa junta del fondo, lo hizo antes una junta del fondo con otros $40 millones.
¿Cómo es que ellos vinieron a qué? Que ellos barrieron y son mejor gobierno. Ustedes me dirán. Natalia Sequeira, mucho que contestar. Mucho. Onili Borges. Pero son abogados que tienen socios populares y socios del Partido Nuevo Progresista. ¿A qué estarán apostando en el 2028? Alguien que me conteste. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, vayan a bonitasradio.net si pueden. Donen a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en fundacionperiodismo21.com igual. También Periodismo 21 y Bonitas Radio en ATH Móvil. Pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar, gente. Nos vemos mañana a la misma hora y por esta misma transmisión en vivo en YouTube. Dígale al mundo que se suscriba a YouTube. Bonita Radio, aquí te enteras. No solamente de lo más importante a tiempo, primero también, sino en contexto y con toda la documentación que lo apoya sin temor a equivocarnos. Gracias. Éxito. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.